Entendemos por subobjetos de los sólidos a sus caras, aristas y vértices. Estos elementos pueden seleccionarse y editarse por separado, aunque los efectos de esta acción afectan a todo el sólido. Veamos primero cómo seleccionar subobjetos de los objetos sólidos. La selección de subobjetos, los cuales definimos en el texto, puede hacerse de dos maneras diferentes. Una de ellas es que durante la ejecución de algún comando de edición, podemos pulsar la tecla Control al mismo tiempo que pasamos el cursor por encima del sólido. De ese modo se seleccionan los subobjetos. Por ejemplo, aquí estoy sobre una arista y aquí estoy resaltando una cara solamente. Si lo ponemos en un vértice, entonces este se ve resaltado con un pequeño círculo. También podemos utilizar de la sección Selección la opción que me permite definir cuál es el subobjeto o cuál es el tipo de subobjeto que deseo resaltar. Por ejemplo, si seleccionamos cara, entonces al pasar el cursor sobre el sólido y sin necesidad de pulsar la tecla Control, solo las caras quedan resaltadas. Si utilizamos por tanto arista y pasamos el cursor, serán solo las aristas las que podemos ver con un ligero punteado que distingue su selección respecto al resto. Este se ve mejor. Finalmente, ocurre lo mismo si seleccionamos vértice y acercamos el cursor a los vértices del objeto sólido que nos interesa. Como puede ver, aparece un pequeño círculo en ellos. Hemos mencionado en reiteradas ocasiones que la principal diferencia de la versión 2015 de AutoCAD respecto a las versiones anteriores son sus efectos visuales, su apariencia en pantalla. Esto puede resultar en muchos casos intrascendente, como en el caso de la propia cinta de opciones, que ahora es un poco más oscura. Sin embargo, hay momentos en el que esos cambios sí revisten un interés muy especial, toda vez que facilitan el trabajo. Por ejemplo, aquí en la selección de subobjetos, voy a indicar, por ejemplo, la selección de caras a través de las opciones de la cinta. Y cuando me acerco al sólido correspondiente, la cara está resaltada de una manera mucho más clara que en versiones anteriores. Como puede ver, ahora la cara no es solamente ese tamiz de color distinto, sino además muestra una estructura alámbrica con un color bastante contrastante. Una esfera, por supuesto, no tiene aristas, no tiene vértices, todo es una sola cara. ¿Qué ocurre con un sólido compuesto como este caso? Bueno, las caras quedan también resaltadas de manera muy clara. Voy a utilizar aquí órbita libre. Vamos a acercarnos a girar esto. Vamos a utilizar encuadre aquí para centrar este, toda vez que este sólido compuesto tiene caras internas, ¿no? Como este caso. Incluso aquí hay algunas otras. Y por tanto la selección de esos subobjetos se facilita más en esta nueva versión. Es decir, esta sí es una virtud en la modificación de los colores de la interfaz. Vamos a ver nada más para efectos de visualización cómo se ven las aristas, mucho más claras. Vamos a alejarnos un poco. Vamos a volver a girar. Aquí solo resalta el triángulo, recuérdese porque el triángulo está seleccionado, pero si le damos escape y no está seleccionado, así nos podemos acercar. Vamos a ver las aristas aquí. Una selección más sencilla, ¿no? Sin duda alguna. Bien, bueno, ya vimos la selección de subobjetos. Veamos cómo se edita. Una vez seleccionado el subobjeto, podemos aplicarle los mismos métodos de manipulación que usamos para los sólidos en su conjunto. Es decir, podemos desplazar, girar o modificar la escala de caras, aristas y vértices.
ya sea a través de los comandos de edición correspondientes o bien utilizando los gizmos 3D. Obviamente, también podemos tomar y arrastrar sus pinzamientos, los cuales se combinan con la tecla Control para poder conmutar entre sus diversas opciones. ¿Se acuerda de esa parte? Bueno, en todos los casos, AutoCAD solo modifica el sólido hasta donde es posible mantener su topología. Por ejemplo, no permite que un sólido se solape a sí mismo. Si durante la modificación de un subobjeto usted puede llegar a ver alguna extraña forma que viole las reglas de edición de los sólidos en AutoCAD, entonces esa forma no se va a mantener cuando termine el comando. Vamos a verlo. Habíamos mencionado que al igual que los sólidos en su conjunto, podemos seleccionar los subobjetos utilizando filtros o bien utilizando la tecla Control. Estos subobjetos pueden ser las aristas, las caras o los vértices, y después podemos aplicar sobre ellos algunas opciones de edición. Vamos aquí a la ficha sólido, a la sección selección, y vamos a aplicar un filtro de subobjeto para poder seleccionar solo las aristas de este prisma rectangular. Vamos a escoger el prisma que tenemos más cerca. Observe que ahora aparece un gizmo de desplazar exclusivamente en esa arista. Si ponemos el cursor sobre el pinzamiento, entonces tenemos su menú contextual. Acuérdense que era un pinzamiento multifunción en donde tenemos tres opciones: alargar las caras adyacentes, desplazar la arista o permitir la triangulación. Si seleccionamos el pinzamiento y movemos la arista, observe, sin soltar el ratón, que en la ventana de línea de comandos tenemos que la opción que está funcionando ahorita es la de alargar. Si pulsamos una vez la tecla Control, esto se conmuta a desplazar. Esto mantiene más o menos la forma del resto de las aristas. Observe ahora el cambio cuando volvemos a pulsar otra vez la tecla Control y por tanto seleccionamos la opción llamada Permitir triangulación. Observe que aparece una arista adicional en la cara del lado izquierdo. Por tanto, si lo muevo, se va triangulando o se va facetando la cara de los costados del sólido. Lo mismo ocurre con la cara del otro lado. Por tanto, los efectos de desplazar la arista con el pinzamiento son distintos. Volvemos a pulsar otra vez la tecla Control para que desaparezca la triangulación y entonces solo se quede alargar. Observe que ahora no se puede desplazar la arista a izquierda o derecha, sino simplemente la estamos alargando y las aristas adyacentes se alargan con ella. Otra vez, vuelvo a pulsar Control y ahora estoy desplazando la arista, con lo que también se desplazan las aristas adyacentes. Triangulación. Lo soltamos. Vamos a usar ahora en cambio los gizmos con el que por tanto podría yo hacer un estiramiento de esa arista, pero restringido al eje que he seleccionado, al eje Y. Podemos hacer lo mismo al eje Z. Perdón, al eje X en este caso y al eje Z en este otro. Vamos a regresarnos. ¿Qué pasa si utilizamos un gizmo diferente? Vamos a seleccionar otra vez esa arista. Recordará que si señalamos el gizmo y pulsamos el botón derecho del ratón, podemos conmutar al otro gizmo, en este caso girar, y entonces podríamos girar esta arista sobre su eje Y. Hay formas que no va a respetar AutoCAD, toda vez que hay algunas reglas en la edición de sólidos. Un sólido no puede solaparse a sí mismo, perdería su topología. Por tanto, aunque usted vea alguna forma extraña, es probable que ésta no se mantenga cuando termina el comando, como en este caso. Las partes solapadas desaparecen. Otra vez, solo que ahora vamos a utilizar el tercer gizmo, que es el de escala, y por tanto estiramos o disminuimos la escala de la arista. Todo lo demás se modifica proporcionalmente, por supuesto.
Lo mismo que hemos hecho con esta arista, podemos hacerlo con las caras, podemos hacerlo con los vértices. Vamos a aplicar un filtro de caras y vamos a seleccionar la cara frontal. Vamos a usar un gizmo para girarla. Listo. Y observe que la cara gira, todo lo demás se mueve en consecuencia, pero otra vez, respetando la topología del sólido. Estoy aquí girando sobre mi eje X y estos son los efectos que causa sobre el sólido. Lo mismo si hubiéramos girado sobre el eje Y. Vamos a modificar ahora un vértice utilizando otra vez un filtro. Vamos a seleccionar el vértice que tenemos más cerca. Y lo primero que podemos hacerle, por supuesto, es utilizar su pinzamiento para desplazarlo. Por tanto, de su menú multifunción, tenemos, observe las opciones, desplazar vértice o permitir triangulación. En un caso, simplemente desplaza el vértice sin que las caras adyacentes se vean trianguladas o subdivididas en nuevas caras, y en permitir triangulación las caras adyacentes se subdividen para intentar reflejar mejor el desplazamiento de ese vértice. Por tanto, vamos a utilizar primero desplazar vértice y observe el resultado sobre las caras adyacentes. Dejémoslo donde estaba y utilicemos permitir triangulación y observe que hay una diferencia al respecto. Obviamente no tiene ningún sentido aplicar un gizmo girar sobre un vértice. Sus efectos sencillamente no se notan. Pero sí tiene sentido desplazarlo sobre cualquiera de los ejes. O bien incluso sobre algún plano. Como podrá observar, existe mucha libertad para modificar la forma de un sólido con estos procedimientos. Sería muy largo exponer todas las combinaciones que con este tipo de edición pueden obtenerse. Sin embargo, también es posible que usted aún los encuentre insuficientes para, por ejemplo, derivar de una primitiva a una forma más compleja. Aún nos faltan las técnicas que se derivan de transformar un sólido en un objeto de malla o de superficie y luego utilizar sus respectivas herramientas de edición con cada uno de estos tipos de objetos. El estampado es un proceso con el que podemos grabar un objeto 2D en la cara de un sólido 3D, con lo cual podemos añadirle geometría a un sólido. Es decir, le añadimos subobjetos. Ya los conoce usted, aristas, vértices e incluso caras. Caras cuando el objeto a estampar es un área cerrada. Para esto el objeto 2D debe ser coplanar a la cara del sólido y debe solaparla. En otras palabras más simples, el objeto a estampar debe estar dibujado sobre la cara del sólido donde va a quedar grabado. Veamos primero cómo estampar y también cómo editar las geometrías subyacentes. El comando estampar nos permite añadir geometría a un objeto sólido. Esto se consigue dibujando un objeto de 2 dimensiones sobre una de las caras del sólido y después, mediante ese comando, estamparlo. De ese modo podemos añadir caras, aristas e incluso vértices. Y por tanto, formando parte de ese sólido, podemos editarlos como cualquier otro subobjeto. Aunque en este caso, esas geometrías añadidas, esos subobjetos añadidos, tienen algunas limitaciones respecto a su edición. Veamos un ejemplo. Para que quede el contraste de los objetos de 2 dimensiones que voy a dibujar, vamos a crear primero una capa. O vamos a utilizar la capa 1 que tiene un color que ya teníamos aquí lista. Vamos a hacerla la capa activa. Y vamos entonces con ella
vamos a dibujar dos objetos de dos dimensiones sobre las caras superiores de estas prismas rectangulares. En la primera vamos a dibujar un círculo. Para ello me puedo valer de referencias a objeto 3D y del sistema de coordenadas personales dinámico para establecer rápidamente el círculo y que ese círculo quede coplanar a esa cara superior. Vamos a darle un radio de 20 unidades, con lo que queda dibujado un círculo sobre esa cara. En este caso vamos a dibujar una línea. Vamos a acercar un poco, vamos a dibujar una línea y otra vez vamos a aprovechar la referencia a objetos 3D para identificar estos vértices 3D. Y que la línea quede dibujada. Después vamos a aplicar, decíamos, el comando. El comando estampar yendo a la ficha sólido y usando estampar. Para esto debemos seleccionar primero el sólido al que va a quedar estampado y después indicamos el objeto que deseamos estampar. Finalmente decimos si deseamos borrar o no el objeto de origen, en este caso el círculo, y le voy a decir que sí, para que solo podamos ver cómo quedó ahora estampada esa geometría. Sobre la cara del círculo, que puede verse como un círculo blanco, y ahora es una nueva cara de ese sólido. Por ejemplo, si utilizamos la selección de subobjetos, filtramos el resto y deseamos ver solo caras, como recordará, al pasar el cursor sobre una de las caras, esa quedaba resaltada. Si paso el cursor sobre la cara que acabo de estampar, observe que ahora es una cara individual de ese sólido. Por tanto, podríamos aplicarle algunas posibilidades de edición. Por ejemplo, podríamos extrusionarlo. Con el comando extrusionar, seleccionar la cara correspondiente y después, por ejemplo, dando una altura de extrusión, en este caso 25 unidades. Como en este caso. Voy a regresarlo a su forma y vamos a estampar ahora la otra línea sobre la otra cara, utilizando otra vez estampar, seleccionamos el sólido, después el objeto estampar y después eliminamos el objeto de origen. Con lo que la línea se añade, observe que ahora tengo la cara superior dividida en realidad en dos caras. Si eliminamos los gizmos, selecciono la arista, que es una geometría añadida, decíamos, tenemos un pinzamiento en la parte inferior con la que podríamos triangular las caras adyacentes y por tanto podríamos desplazarlo en una forma nueva, como puede ver. Por tanto, es cuestión de que usted estampe diversos objetos sobre caras de distintos sólidos y vea cómo se van comportando conforme intenta editarlos. Solo esa práctica le va a permitir poder trabajar con diversas formas y las posibilidades de edición que dan los sólidos. El proceso de estampado en la versión 2015 de AutoCAD no se ha visto modificado también de ningún modo. Tengo aquí una cuña a la que le podemos dibujar rápidamente un objeto 2D. Vamos a hacer algo ahora distinto, vamos a dibujar un spline. Vamos a utilizar referencia a objetos, sistemas de coordenadas personales dinámicos, etcétera. Listo. Con lo que quedó mal. Va de nuevo. Vamos a dibujarlo en el spline. Ojo, no estoy utilizando la vista adecuada. No, ahí está, queda coplanar. Listo. Ahí está. Y vamos a estamparlo, por supuesto, sólido, estampar. Primero seleccionamos el objeto al que le vamos a estampar y luego el objeto a estampar. Ahí está. Y eliminamos el origen, ¿sí? Listo. Y ahora el sólido puede verse claramente, tiene una cara. Vamos a aplicarle alguna edición. Vamos a extruirlo rápidamente para no alargar ya mucho este video. Esta cara, esta. Y Enter. Y vamos a darle una altura, no sé, de unos 40.
con un ángulo de inclinación de 0. ¿Se acuerda esa parte? Ya lo hicimos. Y ahí está. Se ve claramente cómo ha extrusionado solamente la cara que estampamos. Ahí se ve el resalto.